La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos aquellos que lleguen a escuchar esta enseñanza que habíamos prometido desde días antes de partir a esta actividad en Bucaramanga, y por la misericordia de nuestro Dios, Él nos ha dado vida para poder cumplir ese propósito de responder a un hermano que preguntó acerca del bautismo del Espíritu Santo. La palabra de Dios en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 5 habla de un Señor, una fe, un bautismo. Entonces aquí dice la escritura, habla de un bautismo. Sin embargo, encontramos varias citas bíblicas donde habla del bautismo en agua, otra donde habla del bautismo del Espíritu Santo, y las palabras del Señor Jesucristo donde dice de un bautismo tengo que ser bautizado. Entonces mi hermano no tiene claro, no tenía claro este tema, y por la misericordia de nuestro Dios hizo la pregunta a la cual estamos respondiendo en este audio a los hermanos. Gloria a Dios. Los invito a que escuchen esta enseñanza acerca de estos bautismos de que habla la palabra de Dios. ¿Cuál es la función? ¿Por qué esos bautismos? ¿Para qué esos bautismos? ¿Y por qué aquí la escritura dice un bautismo? Un Señor, una fe. A continuación escucharán la enseñanza, el audio que se dio en un grupo de WhatsApp donde me han preguntado por ello y donde nos congregamos virtualmente con algunos hermanos que quieren escudriñar conmigo las escrituras. Escúchenla. La paz del Señor Jesucristo sea con todos mis hermanos. Les había dicho que una vez regresara, hermanos, de Bucaramanga, a esa actividad con mi hijo, pasaría a responder a la inquietud del hermano Alejandro en cuanto al bautismo, en cuanto a los diferentes bautismos que menciona la palabra de Dios, porque efectivamente menciona varios bautismos. Sin embargo, la escritura dice un Señor, una fe, un bautismo. Pero entonces, ¿por qué menciona varios bautismos? Descontando el bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan es para arrepentimiento. Entonces, hermanito, quiero decirle, aunque el hermano Juan Carlos ya tocó en parte el tema, porque por la misericordia de Dios tengo yo en el foro Doctrinas Evangélicas, ¿cuál es la verdad? Un foro de mi arroba. Tengo un tema donde digo el bautismo que ningún cristiano hoy quiere recibir. ¿O sí? Ahí en ese tema hablo de esos diferentes bautismos que habla la palabra de Dios. Pero en este audio, que espero que sea corto, vamos a resumir, vamos a explicarlo. Entonces, mi hermano, repito, dejando una vez más, dejando el bautismo de Juan. Vamos a ver acá, en la gracia, habiendo partido nuestro Señor Jesucristo y habiéndonos dejado ordenanza para el bautismo. Veamos entonces esos bautismos. En ese tema que les digo yo, el bautismo que ningún cristiano hoy quiere recibir, hablo de tres formas de bautismo. El bautismo en agua, hermanos, que es para salvación o por salvación. Eso es lo que indica la escritura. Este bautismo es para salvación. Por eso allá en Marcos 16:15 dice la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Mire que aquí menciona dos cosas: creer y ser bautizado. Sabemos que el Espíritu Santo se recibe por fe, por creer.
Cuando creemos, que eso también algo lo tocó el hermano Juan Carlos, recibimos el Espíritu Santo. Por eso ahí en Juan 14:1 dice, el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 7:39 dice la escritura, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el Espíritu Santo se recibe por fe. Y volviendo al bautismo en agua, que es para salvación, dijimos que dice el que creyere en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, el primer paso es creer. Cuando yo creo, pues obviamente busco obedecer la escritura. Y si ella dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, pues yo busco el bautismo en agua. Pero mire que dice la escritura, más el que no creyere. ¿Por qué no menciona otra vez las dos condiciones? El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Que esta es la letra menuda, digo yo siempre, del contrato, que mis hermanos no comprenden. Todo tiene razón de ser en la escritura. Una tilde, una coma, le da sentido a la palabra. Aquí, ¿por qué no dice, más el que no creyere y no fuere bautizado? ¿Por qué, hermano? Porque la condición principal, esencial, es creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay que creer en el que Él envió. Y lo del bautismo es un complemento de esa fe. Va de la mano de esa fe, pero no necesariamente un creyente en el Señor, y eso ya lo hemos explicado en otros temas, puede alcanzar el bautismo. Recuerden los temas en que se le negó a algunos creyentes el bautismo, pidieron el bautismo, estaban arrepentidos de sus malas obras, creían en el Señor Jesucristo y pidieron el bautismo y se lo negaron. Recuerden esos temas. No se van a condenar. ¿Por qué? Repito, porque la escritura dice, mas el que no creyere será condenado. En ningún momento dice, mas el que no sea bautizado será condenado. Porque muchos reciben el bautismo sin saber que están siendo bautizados. Y eso lo vamos a ver. Y repito, el hermanito Juan Carlos adelantó algo de eso. Entonces vemos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en 1 de Pedro 3:21, recuerde que estamos hablando del bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, que es para salvación o por la salvación del creyente. Es para confirmar nuestra fe de que creemos en el Señor Jesucristo, que vamos a las aguas del bautismo arrepentidos a lavar nuestros pecados. Porque el bautismo en agua representa la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección. Eso representa el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Eso lo pueden ustedes encontrar allá en Romanos 6:3. Leámoslo, hermano. Vamos a Romanos 6:3. Ahí habla de crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, que son lo que representa el bautismo en agua. Dice, a ver, gloria a Dios, vamos desde el verso 3. A ver, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por eso es que el bautismo es con inmersión total del cuerpo de la persona.
no echándole agüita en la cabeza, como hacen allá en esa otra doctrina, no, porque usted cuando una persona muere, la sepulta totalmente, no le deja parte del cuerpo por fuera, ni una mano, no, totalmente la sepulta. Y las aguas del bautismo representan la sepultura de esa vieja criatura que muere. Entonces, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, mire lo que estábamos diciendo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Ve? Muerte y sepultura. Previa crucifixión ¿de qué? De nuestra carnalidad, de la vieja criatura, de los viejos deseos. Crucifixión, muerte y sepultura. Y cuando salimos, emergemos de las aguas, significa la resurrección, resucitados juntamente con Cristo. Entonces, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, o sea, el sepulcro no lo pudo retener, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva, hermanos, ¿se dan cuenta? Muere la vieja criatura, muere la carnalidad. Debemos hacer morir, enterrar esa carnalidad en las aguas del bautismo. Y luego sigue diciendo, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, si ve, todo es una semejanza. El bautismo es una semejanza de todo ello, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Lo que estamos hablando, previa crucifixión del viejo hombre con sus deseos, del viejo hombre con su pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, este es el bautismo en agua. Obviamente el hermano no preguntó sobre el bautismo en agua, preguntó sobre el bautismo del Espíritu Santo que mencionaba Juan el Bautista. Pero es necesario mostrar esas tres formas de bautismo. Y muchos, repito, el ladrón en la cruz, pongamos este ejemplo, no fue bautizado en agua, pero recibió un bautismo que nuestro Señor Jesucristo también lo estaba recibiendo y que le advirtió y le mencionó a los apóstoles allá en Mateo 20:22, podéis beber del vaso que yo he de beber. Ese lo vamos a ver ahorita. Bueno, entonces, viendo esto, el bautismo en agua, bendito nuestro Señor Jesucristo. Por eso concluyamos, a ver, leamos primera de Pedro 3:21. Creo que nos lo hemos leído. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Oiga, hay algunos que están tan ciegos y tan obnubilados por las doctrinas de los hombres que leen el bautismo que corresponde a esto, ahora no salva. O sea, una negación. Cuando dice nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces vemos que efectivamente el bautismo en agua es para salvación. Por eso ahí en 1 de Pedro, también en el verso 20, ya lo decía. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esos 8 también fueron bautizados allá, recibieron el bautismo allá y fueron salvados por agua. Entonces pasemos al bautismo de que habla Juan el Bautista, allá en Mateo 3:11,
y 12 que ya lo leímos. Ese bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo. Y según las Escrituras, según lo que nos muestra la palabra de Dios de manera categórica y evidente, este bautismo es para señal o para testimonio, dado el poder que se recibe mediante este bautismo. Repito, mi hermano, es para señal o por testimonio, dado el poder que se recibe mediante este bautismo, mediante el bautismo del Espíritu Santo. No sé, creo que fue el hermano Juan Carlos que mencionó que muchos querían recibir ese bautismo del Espíritu Santo, pero solamente para hablar en lenguas. No, hermano, los apóstoles lo recibieron no solamente para hablar en lengua, sino para hacer prodigios, milagros, grandes señales. Resucitaban muertos, sanaban enfermos. Las señales también, las lenguas, perdón, también fueron para propagar el evangelio, eso ya lo explicamos también. Entonces, allá en Marcos 1:8 dice la escritura, habíamos leído, creo que era Mateo 3, en Marcos 1:8 también dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. La confirmación del bautismo en Espíritu Santo, lo que sucedió allá a los apóstoles y los reunidos allá el día de Pentecostés, lo leemos allí en Hechos 1:8. Vamos, bendito mi Señor Jesucristo, al libro de los Hechos, capítulo 1. Dice, leámoslo desde el 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Hermano, cuando el hermano Juan Carlos habló de las arras del Espíritu Santo, cuando usted cree, recibe el Espíritu Santo, pero las arras no necesariamente recibe poder. El poder se recibe mediante el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Se da cuenta, hermano, lo que acabábamos de decir ahora hace un momento? Que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es para señal, es para dar testimonio por medio del poder que se recibe mediante este bautismo. Y lo estamos leyendo aquí en Hechos, hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos hablaron en lenguas y aparte de eso hicieron, repito, grandes señales y prodigios. Por eso el apóstol Pablo también habla de las señales de apóstol que habían en él. ¿Ah? Por el poder que recibieron. Ese no es poder para brincar y saltar y tirarse al piso como hacen en ciertos lugares, o para trabar la lengua y palabras ininteligibles que Dios prohíbe hacer eso. No, hermano. Es para hablar verdaderamente idiomas y comunicarse con personas en otro idioma. Y para sanar enfermos, resucitar muertos. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermanitos, este es el bautismo en Espíritu Santo. Por eso es que dice la Escritura ya, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2:2, vamos a Hechos 2:2, gloria a Dios. Dice,
Desde el 1, cuando llegó el día de Pentecostés. Ustedes han leído mucho esta escritura, pero vamos a hacerlo, hermano. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí, obviamente, Hechos 2, aquí en Hechos 2, se menciona solamente ese poder que recibieron ellos de hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Pero en el transcurso del libro de los Hechos vemos que no solamente fue hablar en lenguas, sino el poder que ya habíamos mencionado de las sanidades. Y en fin, bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el bautismo en Espíritu Santo, mi hermano. De ese es que habla allá Juan el Bautista. Pero, a ver, veamos, gloria a Dios. Miremos a ver si hay algo más que decir ahorita de esto. Sin embargo, yo creo que es suficiente con la poquita escritura que citamos. Es suficiente para dejar claro cuál era el objetivo, cuál es el objetivo del bautismo en Espíritu Santo. Darle poder para hablar, repito, en otros idiomas, para sanar, para hacer señales y prodigios, para que fueran testigos en Jerusalén y en toda la tierra. Pasamos entonces a la escritura que mencionó el hermano en Mateo 20, 22, porque este ya es otra forma de bautismo. En Mateo 20, 22 dice la escritura: entonces Jesús respondiendo dijo, bueno, vamos a ir aquí porque yo lo tengo en otra, a ver si leemos desde el 21, gloria a Dios. Bueno, ¿por qué se dio esta respuesta del Señor? Leámoslo del 18. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Mire, ya él está profetizando y diciéndole lo que le iba a pasar. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles, o sea, a los romanos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Él les mostró todo el panorama. Y dice el verso 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, que les diera prioridad, prelación, importancia a los dos hijos de ella. Imaginen, a la izquierda y derecha del Señor, como los principales. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Y miren lo que continúa diciendo, podéis beber del vaso que yo he de beber. Dejémoslo hasta ahí y vamos a explicarlo. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Pues ¿de cuál vaso? ¿De cuál copa? Del sufrimiento que iba a padecer. Por eso ahí ya les había dicho que subían a Jerusalén y que sería entregado por los principales sacerdotes y los escribas, le condenarían a muerte, y que los gentiles le escarnecerían, le azotarían, le crucificarían, mas al tercer día resucitaría. Entonces por eso dice, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. El Señor está hablando aquí del sufrimiento, el bautismo que en ese tema en que les dije yo que tenía en el foro de mi arroba, lo he llamado el bautismo en sangre, y lo mencionó el hermano Juan Carlos. Vamos a lo que ya habíamos hablado sobre el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no recibió el bautismo del Espíritu Santo, aunque recibió el Espíritu Santo porque creyó en el Señor. Él ahí en la cruz creyó en Cristo, recibió las arras del Espíritu Santo, pero no el bautismo del Espíritu Santo. Porque si hubiera recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues
habla en otras lenguas o quién sabe qué hubiera pasado. No. Entonces, no recibió el bautismo en agua, no recibió el bautismo del Espíritu Santo, mas sí las arras del Espíritu porque creyó, pero recibió este bautismo del que está hablando el Señor Jesucristo. Y muchísimos, muchísimos de los hermanos creyentes en el Señor Jesucristo, habiendo sido bautizados en agua, reciben también este bautismo. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Y por eso el tema allá en el foro de mi arroba lo he llamado, bendito mi Señor Jesucristo, el bautismo que ningún cristiano hoy quiere recibir, ¿o sí? Porque este bautismo es para perfección, hermano. El primero de que hablamos, la primera forma de bautismo, en agua para salvación, en Espíritu Santo para señal o testimonio por el poder que es recibido. Y este es para perfección, hermano. Hay hermanos que todos los domingos, los sábados, los martes, los jueves van a su culto y creen en el Señor y adoran y alaban, pero les falta, hermanos, salen del templo y muchas veces en la casa no oran, en la casa no glorifican, se olvidan totalmente. O hay cositas por ahí que necesitan para su perfección. Y por eso es que uno mira un creyente, un cristiano sufriendo de un cáncer terminal, un cristiano padeciendo, hermano. Ese es el bautismo que muchísimo es necesario que recibamos para perfeccionarnos, para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice la escritura acá, vamos acá, bendito mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. Volvamos a Mateo 20:22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Gloria a Dios por ello, porque de hecho ellos padecieron también como el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, verso 23, a la verdad de mi vaso beberéis. Recuerde cuando nuestro Señor Jesucristo allá orando, clamándole al Padre, dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. O sea, quita de mí este vaso de sufrimiento, esta copa de sufrimiento. Y a los apóstoles les dice, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ellos ya habían sido bautizados. El Señor Jesucristo ya había sido bautizado en agua. Está hablando de ese bautismo de sufrimiento. A la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ahí les estaba diciendo, van a sufrir como yo tengo que sufrir para darle la salvación a todos. Bendito mi Señor Jesucristo. Y por eso dice la Escritura, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es tomar la cruz del sufrimiento, hermano. Qué cosa tan contraria a lo que hoy enseñan en las denominaciones. Bendito mi Señor Jesucristo. Porque debemos armarnos del mismo pensamiento, como dice la Escritura. Si nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz, nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento, y es lo que hoy ninguno quiere: sufrir, padecer. Entonces les dice, a la verdad de mi vaso beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces miremos escrituras que confirmen aún más que este bautismo en sufrimiento o en sangre es para perfección, o también por o para prueba.
Bendito nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la escritura Lucas 12 al versículo 50, donde el Señor habla de lo mismo, de ese bautismo. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Se dan cuenta? Recuerden que dicen que el Señor sudó gotas como de sangre por la angustia del bautismo tan terrible que iba a sufrir. ¿Quién de nosotros sufre cuando va a ir a las aguas del bautismo? A las aguas, al río, allá a la poseta donde vamos a ser bautizados. Eso no representa ningún sufrimiento, por el contrario, representa gozo. Representa gozo porque se va cantando y algunos hermanos hasta lloran de la felicidad. Pero aquí se llora del dolor, de la angustia de un bautismo. Tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y el Señor está hablando de ese bautismo de sufrimiento aquí en Lucas. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también vamos a Hebreos para confirmar, Hebreos 2, la función de ese bautismo. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos 2, leamos desde el 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Oiga, bendito mi Señor Jesucristo. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Señor Jesucristo, dice la Escritura, que fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Y el creyente no quiere padecer, no quiere sufrir, entonces no quiere gloria y honra. Y mire lo que dice el verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, nosotros, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Oiga, qué cosa tan tremenda. Mi Señor Jesucristo, que fue sin pecado, porque escrito está que Él fue sin pecado, tentado en todo, pero jamás pecó, aún así fue perfeccionado. ¿En qué cabeza cabe eso, hermano? En la cabeza del espiritual, del que comprende las escrituras, del que acepta la voluntad de Dios, del que conoce a Dios. Y son muchísimos, también dice la escritura, que no conocen a Dios. Y no está hablando de los gentiles, está hablando de los hermanos. El Señor Jesucristo, dice la escritura, fue perfeccionado por aflicciones. Por eso dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación de los hijos de Dios? El Señor Jesucristo. Él fue perfeccionado por aflicciones. Oiga, qué misterio tan tremendo. Bendito nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta que ese bautismo es para perfección? ¿Mm? Y por eso allá miremos Filipenses. Vamos un momentico a Filipenses. Gloria a Dios. Capítulo 2. Ay, bendito mi Dios. Haya pues, desde el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oiga, el mismo sentir, Padre, hágase conforme a tu voluntad. Si es posible, quita de mí esta copa, dice el Señor, pero no se haga lo que yo quiero,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito mi Señor Jesucristo. Por eso el verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Haya en nosotros también este sentir, hermanos. ¿Ah? Por eso en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro para seguir viendo este bautismo. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 y vamos al verso desde el 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Léanlo, hermano. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Bendito nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y por eso ahí también mismo en 1 Pedro, pasemos al capítulo 4. Ya estamos terminando, mis hermanos, explicando este bautismo. Gloria a Dios. 4 verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, lo repito, hermano, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Ese es el bautismo de que dice el Señor, de un bautismo tengo que ser bautizado. Ese bautismo en el sufrimiento, repito que lo padeció ese ladrón allá en la cruz. Y por eso cuando Pablo pidió que le quitaran ese aguijón, vamos allá a 2 Corintios, estamos terminando, hermanos. 2 Corintios, vamos al capítulo 12, desde el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un aguijón en mi carne, o sea, una enfermedad, un mal, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Mire, así sería el problema que tenía Pablo. 3 veces le pido al Señor que le quitara eso. A lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se dan cuenta que el sufrimiento, la debilidad, la prueba es para perfección? Ese es el bautismo que decía el Señor que cuánto se angustiaba, porque fue mucha la angustia, porque Él sabía todo lo que iba a padecer. Y por eso dice el apóstol Pablo cuando el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, hermano Alejandro y hermanos todos, por eso el Señor decía, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y luego les dijo, a la verdad pueden y van a beber de ese vaso. Y así fue, bebieron de ese vaso. Hoy, la inmensa mayoría
no quieren beber ni un poquitico de ese vaso del sufrimiento que vivió el Señor Jesucristo, de ese bautismo. Ah, eso sí, el bautismo del Espíritu Santo lo claman, lo quieren, hacer sanidades, grandes señales, hablar en otros idiomas. Bueno, los que verdaderamente quieren ese bautismo para hablar idiomas, no para glosolalia, en fin. Pero este bautismo se le teme, hermano, se le teme más bien. Bendito mi Señor Jesucristo. Creo que con esto doy por terminado, hermano. Discúlpenme, por la misericordia del Señor Jesucristo vamos a continuar en la obra. Si tienen inquietudes, si tienen preguntas, hermanos, no duden en hacerle por la misericordia del Señor Jesucristo. Iremos evacuando en la medida en que podamos. Algunas preguntas que me han hecho de pronto que he olvidado, que no las tengo presente, que recuérdenmelas, hermanos, y continuamos la obra del Señor. El Señor Jesucristo les bendiga a todos mis hermanos.